Para eso está la eficacia. Yo soy eficaz cuando logro el objetivo determinado. Ahí soy eficaz. Sin embargo, en derecho, la eficacia no solamente significa lograr el objetivo, sino que también para yo lograr ese objetivo tengo que respetar ciertos y observar, obviamente, ciertos derechos. Evidentemente estoy hablando de la Constitución. Para poder lograr yo el objetivo, tengo que transitar, pero sin afectar derechos fundamentales. Y aquí estoy hablando ya de la efectividad, de lo real, de lo vigente, de lo tangible, de lo no nominal. Por eso es que la Constitución definitivamente tiene que ser respetada. Entonces, cuando estoy hablando ya de lo real, de lo efectivo, de lo no nominal, estoy hablando de efectividad. Y la eficiencia tiene que ver también con esto dentro del derecho procesal, por supuesto. La eficiencia, desde el punto de vista de la teoría económica del derecho, es lograr el objetivo con el empleo adecuado de los medios que tengo o que poseo. Si nosotros queremos, fíjense ustedes, si nosotros queremos ir a un ejemplo, no de derecho, pero queremos ver cuándo soy eficaz y cuándo soy eficiente, podríamos poner el ejemplo del avión. Se dice que en determinado aeropuerto y determinada línea aérea, los aviones tenían que salir, por decirles, a las 8 en punto de la noche y tenían que llegar a su destino a las 8:45 de la noche. Muy bien. ¿Y por qué? Porque se había calculado ese tiempo atendiendo a que la velocidad iba a ser una velocidad adecuada y por lo tanto no iba a haber mayor peligro para los pasajeros ni para la tripulación, y también el consumo de combustible iba a ser menor si se empleaba un tiempo mayor o menor. Porque se había calculado de tal manera que ese era el tiempo exacto en que debía el avión volar. Pero, ¿qué pasa? Un día el piloto, seguramente su cumpleaños, se tomó un traguito, como suele suceder muchas veces, y llega tarde al aeropuerto. Ya no llega a las 8 en punto, llega a las 8:10. Con las mismas se sube al avión y en esos momentos lo pilotea y arranca, vuela. Pero para llegar a su destino a las 8:45 tenía que imprimirle obviamente mayor velocidad, lo que hacía que el tráfico aéreo pudiera de repente alterarse, porque todo está calculado obviamente. ¿Llegó a su destino a las 8:45? Sí, llegó a su destino a las 8:45. ¿Cumplió con el objetivo? ¿Fue eficaz? Sí, fue eficaz. Pero la pregunta es, ¿fue eficiente? No fue eficiente. Porque esa velocidad que le imprimió el avión para llegar a su objetivo hizo obviamente peligrar a los pasajeros y a los tripulantes. Hizo consumir más combustible, hizo trabajar más a la máquina. Y eso no es eficiencia, porque no empleó los medios que tenía a su alcance de manera más adecuada para lograr el objetivo que se había planteado. Entonces, cuando nosotros hablamos de eficientismo dentro del proceso, estamos diciendo que estamos refiriéndonos no al objetivo conseguido, sino a la forma como yo voy a conseguir ese objetivo. Seré eficiente en tanto y en cuanto con mi quehacer, por ejemplo, como abogado, o con mi quehacer, por ejemplo, como juez, logre dar una respuesta de la manera más adecuada, utilizando de manera racional todos los elementos que yo dispongo dentro del proceso. Y cuando hablo de elementos, no solamente hablo de elementos materiales, sino también de elementos inmateriales, como por ejemplo el tiempo. En consecuencia, todos los elementos los utilizo de manera racional para conseguir un objetivo, respetando derechos fundamentales. Sobre todo respetando los derechos fundamentales. Entonces vamos a ver cómo se entrelazan estos tres conceptos de eficacia, efectividad y eficiencia dentro de un proceso. En el código, en los diversos códigos, por ejemplo, ustedes van a ver
El artículo 4, si no me equivoco, del Código Procesal Constitucional habla de tutela procesal efectiva. Efectiva. O sea, que sea real. Que no sea solamente un pronunciamiento lírico, sino que exista, que en realidad se cumpla. Eso es efectividad. Muy bien. Entonces, ¿cómo advertimos nosotros que estamos ya entrando al eficientismo procesal? Continúa. Ahí. Por algunos síntomas que se pueden advertir. Por ejemplo, preocupación porque el servicio de justicia se preste en forma oportuna y adecuada. ¿Hay esa preocupación o no hay esa preocupación? Por supuesto que sí. Si no, veamos, cuando hablo de servicio de impartición de justicia, no solamente estoy hablando de materia procesal, ojo, civil, el nuevo Código Procesal Penal. ¿Con qué objetivo se implementaba? Se implementaba para mejorar, obviamente, para hacer más oportuna, más adecuada la justicia en materia procesal o en materia penal. Muy bien. Hacer ciencia interdisciplinaria de los diversos, con las diversas disciplinas científicas que tenemos, como por ejemplo la biología, psicología, estadística. Y aquí traigo simplemente en mención la famosa ley 28457. Es la ley de filiación de paternidad extramatrimonial con la famosa prueba del ADN. Recordemos, colegas, bueno, lo que ya hemos ejercido hace unos años atrás, recordemos que cómo es que hacíamos nosotros o cómo es que litigábamos nosotros a efecto de obtener una sentencia declarativa de paternidad extramatrimonial. La pobre mujer que llega a nuestro estudio regularmente, usualmente son de bajos recursos económicos, llega a nuestro estudio y me dice: doctorcito, doctorcita, fíjese, estuve con el Pepe y bueno, hemos convivido y tengo un hijo y no lo quiere reconocer. ¿Qué es lo que hacíamos? Perfecto, declaración judicial de filiación extramatrimonial. Nuestra demandita, ¿qué tipo de proceso empleamos? Conocimiento. O anteriormente, el famoso proceso ordinario, con el código anterior, ¿no es cierto? Y era el proceso más largo, ¿o no? Un proceso de filiación, sin temor a equivocarme y me corrigen, con el actual código, menos de 3 años era un poco difícil, obviamente, obtener, si que la litigación era regular, si que obtenía contradicción de parte del demandado, menos de 3 años era un poco difícil que sacara un proceso. Y con el código anterior, obviamente mucho más. ¿Qué es lo que hizo el legislador? Dijo: bueno, de acuerdo a las estadísticas que tenemos en el Perú, hay un gran porcentaje de niños sin filiación. Y los sinvergüenzas de los padres, aquí no vemos ninguno, por supuesto, y los sinvergüenzas de los padres no lo quieren reconocer. Ahí están las estadísticas. ¡Qué barbaridad de niños! ¿Sí? ¿Qué hacemos? Tomemos el toro por los cachos, como dice mi colega Guerrero. Consecuencia, hay que dar una solución adecuada, oportuna, eficiente en los procesos que ahora tenemos. No. ¿Por qué? Porque la gente que va a litigar no tiene muchas posibilidades económicas, demora mucho. Señores, si ahora tenemos, me estoy imaginándome que así dijeron, yo estuve ahí. Señores, si ahora tenemos una prueba científica que se utiliza mucho en la biología, que es la prueba del ADN, ácido desoxirribonucleico, tenemos esa prueba científica que da el 99.9999% de certeza sobre la paternidad de una persona. ¿Por qué no podemos utilizar esa prueba? ¿Cuál sería el impedimento? Utilicemos ese medio probatorio. Consecuencia, regulemos, pues. Perfecto, si eso me da esa cantidad porcentual de certeza, ¿qué más quiero yo como juez? Yo como juez podría contradecir a una prueba científica de ADN de ninguna manera, ¿no es cierto? Y no se ha inventado, al menos que yo conozca hasta ahora,
una prueba que pueda desvirtuar o ser mejor que esta prueba de ADN.